El sector energético es la base para nuestra soberanía, pero sobre todo palanca de desarrollo de nuestra nación. Desde la llegada de la Cuarta Transformación se implementó una política de rescate de Pemex y la CFE. En esta 66 legislatura, en el primer periodo ordinario de sesiones, reformamos la Constitución en materia de áreas y empresas estratégicas. Con la reforma, el Estado recupera la potestad del petróleo y la energía. Pemex y la CFE se constituyen como empresas públicas del Estado. En este segundo periodo ordinario de sesiones, específicamente la semana pasada, aprobamos 10 leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de energía y se recibió, además de la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que hoy presento ante ustedes. Esta reforma tiene por objeto establecer lo que se denomina el Derecho Petrolero para el Bienestar, BPB, cuya tasa será del 30% para el petróleo y 11.63% para el gas no asociado. Esto dotará de recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que mediante la tesorería se puedan utilizar para el bienestar de los y las mexicanas. Se elimina entonces el derecho de utilidad compartida, el derecho de extracción, el derecho de exploración de hidrocarburos y el pago de impuestos sobre la renta por los ingresos que se obtengan de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Con esta reforma se busca eliminar la carga fiscal impuesta a Pemex por la fallida reforma energética de 2013 de Peña Nieto, que creó la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en la que se aplican diversas obligaciones tributarias para la exploración y explotación de nuestros hidrocarburos. Es importante recordar que esta reforma energética del año 2013, producto del Pacto por México, o Pacto contra el Pueblo más bien, se presentó como una oportunidad supuestamente para la modernización y la libre competencia, pero en realidad fue un mecanismo de saqueo legalizado que bajo el discurso de la supuesta eficiencia se ocultaba el fin perverso de desmantelar y privatizar a Pemex. De esta manera se permitió la transferencia de recursos estratégicos a intereses privados, tanto nacionales como extranjeros, que solamente buscaron la ganancia desmedida y a toda costa y la especulación, afectando la soberanía y el bienestar del país. Las administraciones anteriores a diciembre de 2018 convirtieron a Pemex, patrimonio de la nación, en un botín. Se le aplicó un régimen fiscal asfixiante, obligándola a pagar, 1, el derecho de utilidad compartida, DUC, con tasas iniciales de hasta el 65%, diseñadas desde luego para estrangular las finanzas de la empresa. 2, derechos de extracción y exploración, pagos mensuales que priorizaban cobros al Estado sobre inversiones en explorar y así incorporar reservas. Y 3, impuestos adicionales como el impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto sobre la renta, entre otros. Queda muy claro que este esquema no buscaba el progreso de Pemex, sino debilitarlo con el objetivo de volver inviable su operación.
Explico. Durante el sexenio de Felipe Calderón y Peña Nieto endeudaron a la empresa en un 100%. De una deuda de 68,000 millones de dólares pasaron del 2007 al 2018 a 132,000 millones de dólares. Es decir, dejaron a la empresa al borde de la quiebra. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el fortalecimiento de Pemex fue una constante y una realidad. Se redujo la deuda, óiganlo bien los de la derecha, el PRIAN, se redujo la deuda un 24%, situándose en 98,000 millones de dólares. Operativamente y gracias a las grandes inversiones realizadas, no solamente se detuvo la declinación de la producción, sino que se logró aumentar a 1,800,000 barriles diarios con el objeto de mantener esa plataforma para el actual sexenio. Gracias a las inversiones en el Sistema Nacional de Refinación, ahora importamos menos combustibles, es decir, tenemos menos dependencia con el exterior. Cambió la proporción radicalmente. Importamos actualmente solo el 20% de las gasolinas y no el 80% como en el 2018. Fiscalmente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador actuó con determinación, redujo gradualmente este derecho de utilidad compartida, DUC, por sus iniciales, de 65% que era en el 2019 a 40% en el 2023 y finalmente el 30% en el año 2024, porcentaje que se mantendrá en este año con el fin de mejorar la operación, aumentar la exploración y la producción de nuestros hidrocarburos petrolíferos y fertilizantes. La iniciativa que discutimos en este momento es decisiva para las finanzas de Pemex, ya que se sustituyen estos tres derechos por un solo derecho, el derecho petrolero para el bienestar, que es una tasa única ajustable en función de los precios del barril de petróleo que prioriza la viabilidad financiera de Pemex. Este derecho petrolero para el bienestar simplifica el esquema fiscal de Pemex y fortalece su papel como empresa pública del Estado. Ahora el derecho a pagar se mantiene en 30% para el petróleo y 11,63% para el gas. En conclusión, la presente reforma fortalecerá integralmente a Petróleos Mexicanos, permitiéndole mejorar su capacidad operativa y optimizar el uso de sus ingresos para atender sus necesidades de inversión. Cabe señalar que bajo el régimen fiscal anterior, la empresa enfrentaba dificultades para dirigir los recursos obtenidos hacia su propia operación, lo que limitaba su competitividad y sostenibilidad a largo plazo. Con estos cambios se busca aliviar la carga de costos operativos que enfrenta la empresa con la finalidad de que los ingresos generados puedan destinarse de manera más eficiente a proyectos estratégicos, mantenimiento de la infraestructura y expansión de sus capacidades productivas. Es fundamental que Pemex cuente con un esquema fiscal que le permita no solo cumplir con sus obligaciones financieras, sino también fortalecer su posición en el mercado energético, garantizando su viabilidad y contribución al desarrollo económico de la nación. Como lo ha manifestado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es fundamental construir
una república con soberanía energética. Por ello, los convoco a aprobar esta reforma para garantizar de manera responsable que nuestra empresa pública cuente con las herramientas necesarias para continuar siendo un motor del desarrollo de México. Muchas gracias. Gracias, senadora presidenta. Vamos a iniciar. Octavio Romero Oropesa dejó un déficit de 1.3 billones de pesos en Pemex. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda intenta maquillar el déficit diciendo que no hay un impacto presupuestal, que en esta iniciativa se extinguen, déjenme decirles, 3 obligaciones fiscales de Pemex que nutrían las finanzas públicas. ¿El resultado cuál es? 50,000 millones de pesos menos para el país, recursos que se dejan de invertir en salud, educación y seguridad. No es verdad que la gasolina no ha subido desde el sexenio pasado. La gasolina está un 41% más cara. La recibieron ustedes en el 2019, desde el 2018, pues, en 17 pesos. Y hoy los mexicanos la pagan por los cielos. El gobierno de Calderón, les guste o no, era la gasolina 20% más barata en México que en Estados Unidos. Hoy es 50% más cara aquí que en Estados Unidos. Dicen que no le están dando privilegios a Pemex, pero le están perdonando el pago de derechos. Y eso significa una cosa, más deuda para los ciudadanos. Con estas extensiones fiscales están totalmente desmantelando 3 fondos clave. El Fondo de Estabilidad de los Ingresos Presupuestarios, que este gobierno ya lo dejó totalmente en ceros. El Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas y el Fondo de Estabilidad de Hidrocarburos. El resultado, menos dinero para los estados, menos recursos para los mexicanos en carreteras, seguridad, salud y educación. ¿Con qué cara van a mirar a los ciudadanos cuando regresan a sus estados después de aprobar una reforma que les arrebata los recursos para seguir tapando un agujero ya imposible de sostener, que es Pemex? Esta no es una política energética, es un saqueo. Hoy el petróleo mexicano ya no pertenece al pueblo, es el botín de unos cuantos. Mientras se le reduce la carga fiscal a Pemex, los ciudadanos siguen pagando impuestos altísimos por la gasolina. Morena no quiere reducir los impuestos del combustible. Actualmente, los mexicanos pagamos de impuesto por cada litro que consumimos, 10 pesos aproximadamente de impuestos. La gasolina debería de costar 20 pesos por litro, no los 24 o 25 pesos que el día de hoy pagamos los mexicanos. Esta política de rescate a Pemex les ha costado a los mexicanos 267,000 millones de pesos en los últimos 6 años. En total, los apoyos fiscales que ha recibido Pemex han sumado 2.1 billones de pesos que pudieron haberse ido y destinado a la salud, vuelvo a repetir, a la salud, educación y seguridad de los mexicanos. Esto jamás llegó para el pueblo mexicano. Yo les quiero preguntar a todos ustedes, ¿a qué empresa en México se le perdona no pagar impuestos? Porque Pemex goza de estos privilegios fiscales mientras millones de mexicanos y pymes pagan hasta el último centavo de impuestos. No hay excepciones para ellos. Senadora Campuzano. ¿Perdón? Sí, termina, por favor. Termino. Pues, ¿qué les platico? El tiempo nos dio la razón y también nos ayudó a confirmar algunas cosas. Nos dio la razón de que hay en este país 2 modelos radicalmente distintos. Un modelo impulsado por el PRI, por el PAN, privatizador, entreguista, y dicho coloquialmente, pues son los nuevos Maximilianos y Carlotas de la época.
que nos está tocando vivir. De nuestra parte, un modelo que ha luchado por recuperar la patria y ponerla precisamente al servicio del pueblo. Por eso yo he insistido de manera reiterada en que estamos construyendo el traje de la cuarta transformación. No hay cuarta transformación posible si no hay reformas a la Constitución. Y por eso las reformas que hemos aprobado para recuperar las vías ferroviarias, convertir a Pemex y a CFE en empresas públicas del Estado, y esta que hoy está a discusión, que busca terminar con un régimen que ha lastimado profundamente a nuestra empresa Petróleos Mexicanos. Este modelo que hemos estado impulsando desde el triunfo electoral y con la llegada del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado en los hechos, en los números, que es un modelo que funciona, aunque a nuestros adversarios eso los ponga encabritados. Funciona porque así lo indican los indicadores de la economía. Más inversión pública, más inversión extranjera directa a niveles récord, mejores salarios, más reservas internacionales y un peso que, a pesar de los vaivenes de la situación que prevalece en estos días, resiste. El paquete social más grande en la historia reciente, que busca, y que hay que decirlo así con todas sus letras, la justicia para el pueblo. Ese paquete social que genera bienestar. Y en esa ruta, de esa confección, de ese traje de la cuarta transformación, de esas reformas, está precisamente el que tengamos empresas estratégicas del Estado mexicano fuertes, y por eso estamos trabajando para tener un Pemex fuerte, saneado, y una empresa que genera energía y que nos va a dar soberanía. Y esto que les platico no es para la oposición, es para el pueblo, porque el pueblo sabe que estamos recuperando la patria. Y miren, porque siempre es importante puntualizarlo, el PRI y el PAN cambiaron el régimen de la tierra con Salinas, condenaron a los trabajadores a pensiones miserables con Zedillo, con Calderón evitaron que los jóvenes tuvieran acceso a la vivienda con estas reformas y la ley del outsourcing. Vendieron, porque también ellos tuvieron la mayoría calificada, y vendieron en sus épocas de mayoría calificada las reformas que permitieron vender todo lo que podían vender en este país. Fueron promotores del mercado y de la privatización, desmantelaron el aparato productivo nacional, reprimieron al pueblo, le quitaron al pueblo los empleos, incluso inventaron cosas de ciencia ficción como la historia del chupacabras que les platicaba el otro día, como la paca, y se convirtieron en especialistas del montaje. No se nos olvide nunca el caso de Flores Cassés y el caso de la niña Paulette. Por eso nosotros vamos a seguir impulsando el proceso de transformación, y desde la más alta tribuna decimos que viva México, que viva la soberanía nacional y que viva la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, senador. Presidenta, Adelante. compañeras y compañeros senadores, pueblo de México que hoy nos sigue en esta sesión del Pleno del Senado de la República. Mire, este dictamen, para decirlo en palabras sencillas,
viene a corregir una injusticia histórica, dándole a Petróleos Mexicanos el respiro que los gobiernos neoliberales le negaron durante décadas y le pone fin a un modelo de saqueo disfrazado de recaudación fiscal. Durante los gobiernos neoliberales, Pemex generó billones en ingresos que en lugar de invertirse en exploración, refinación y producción, se iban a bolsillos de unos cuantos y al pago de una carga fiscal absurda que llegó a ser del 65% de sus ingresos. Ahora vienen aquí a decir que su política energética estaba salvando al país, cuando lo que hicieron fue a toda costa intentar privatizar todo el sector energético, pero especialmente Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Nos dicen que esta reforma bajará los ingresos del gobierno de México, que no será suficiente para Petróleos Mexicanos. ¿Por qué no empezamos porque nos digan dónde están los billones de pesos que recibió Petróleos Mexicanos y que luego trasladaron a la Hacienda Federal, pero que no sabemos el destino después de esos billones? ¿Qué dejaron? Más deuda para Pemex, una muy pequeña y mediocre inversión en exploración y refinación y 0 refinerías nuevas. Una barda sí. Los ingresos no faltaron, lo que sobraron fueron los ladrones y el atraco fue descarado y vil contra la patria. Le impusieron un régimen fiscal que la hacía inviable. Como vendepatrias, crearon condiciones para que las transnacionales hicieran negocio con nuestra soberanía energética. Es decir, un complot real contra el Estado y el pueblo mexicano, operado, pero seguramente desde el propio gobierno neoliberal. Pero eso se acabó. Ese es el sentido de esta reforma. Esta reforma con su componente constitucional, pero también de leyes secundarias, es lo que quiere es dar viabilidad a Petróleos Mexicanos y que sus ingresos sean aprovechados para beneficio del pueblo de México, para que sirva para que haya infraestructura en este país, para que se genere un ambiente de negocios y de inversión y que el energético sea un detonador del desarrollo regional. Eso es lo que queremos con esta reforma y con esta legislación secundaria. Hay una deuda, ciertamente, pero esta deuda no es de ahorita, viene de un acumulado de todo ese saqueo a los recursos petroleros y, por el otro lado, endeudarlos que de manera entonces tan simple prácticamente no le daban viabilidad a la empresa. Esto es que la carga fiscal que estamos ahora nosotros aprobando, asfixiante hasta ahora, se crea ese derecho petrolero para el bienestar, con un sistema más justo y equitativo, con una tasa fija del 30% para el petróleo y un poquito más del 11% para el gas. Petróleos Mexicanos entonces, y con esto concluyo, a nombre de la fracción parlamentaria de Morena, de que Pemex podrá invertir en sí mismo y también con esos recursos de exploración, mantenimiento y refinación, se fortalecerá la soberanía energética y se dará prioridad al desarrollo nacional. Por eso,
vamos a votar a favor de este dictamen que está a discusión. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Continúa. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Listo, vamos. Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 115 votos, de los cuales 80 son a favor, 35 en contra y ninguna abstención. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Previo. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 2, 28, 39 y 40 y la denominación del capítulo primero del título tercero del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Como ya lo había dicho, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Honorable. Sí. Así es, amigos, pues ya se armó, se la dejan caer a los prianistas ante millones de mexicanos. Ni Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se lo imaginaron, porque el Senado aprueba reducir pago de impuestos a Pemex. Con la reforma aprobada por el Senado reduce el 30% la carga fiscal de Pemex, a pesar de que el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se opusieron y manifestaron su rechazo a la reforma, argumentando que no se ha realizado un análisis claro sobre su impacto en las finanzas públicas. Esta reforma fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que Pemex pague menos impuestos. La modificación busca fortalecer a la empresa estatal y garantizar su visibilidad operativa y financiera en el marco de una estrategia para consolidar la soberanía energética. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario y un me gusta para que más mexicanos se enteren de esta noticia. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima.